Bueno, Virginia Els es presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba. Bienvenida a Diversidad. Hola, ¿cómo estás? Bien, hoy subrayamos un tema muy complejo, muy difícil, muy sensible, que es esta gran crisis en un sector de la población que necesita estas prestaciones más que nunca. Hay un montón de prestadores que están por emigrar porque realmente la crisis los sobrepasa, Virginia, ¿no? Hoy vamos a hablar de eso. Estamos pasando una crisis sin precedentes en el sector. Usualmente hacemos visibilizaciones porque suele suceder en el sector salud y sobre todo en discapacidad que a veces se desactualizan los aranceles o los pagos se atrasan y bueno, todo esto nos pone en marcha para visibilizar, pero hoy en día la crisis está mucho más acentuada. Porque ya los aranceles directamente no es que están desfasados, sino que no llegan a cubrir las prestaciones en discapacidad. Es decir, nosotros siempre hablamos de este sector de la población, como las personas con discapacidad y todo lo satelital, ¿no? Lo que involucra, la cantidad de gente que está trabajando a su alrededor. Siempre decimos que hay crisis en el sector, pero hoy podríamos decir y podríamos subrayar que se están quedando sin prestadores, que la gente emigra, que no puede hacerlo más solo por amor. Sí, por mucha vocación que tengamos, hay un punto donde si tampoco podés vivir de eso, tenés que buscar algún otro trabajo a la par o directamente migrar hacia otra área de tu profesión. Hoy lo que vemos es esto, que en discapacidad quedó tan abajo la prestación y lo que se puede cobrar por las prestaciones, que los profesionales están eligiendo trabajar en su consultorio privado o por ahí si sos psicólogo en salud mental y no en discapacidad. Y estamos viendo esa migración y estamos viendo un vaciamiento de talento en definitiva, ¿no? Claro que sí. Claro, de calidad de servicios, de calidad de acompañamiento para las personas con discapacidad. Y ahora, ¿a qué se debe esta crisis tan acentuada? Este desfinanciamiento. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se cortó la rueda? Y tenemos que hacer un poco de historia para terminar de entender, pero bueno, ya venía el sector un poco atrasado con respecto a la inflación. En diciembre del 2023, que hubo una devaluación y hubo una inflación del 23-25%, el sector no tuvo aumento, entonces ya ese desfasaje ya quedó instalado. Luego en 2024, los primeros meses del año hubo como un acompañamiento de la inflación. Y ya los últimos meses de 2024 hubieron aumento por debajo, bastante por debajo de la inflación. Todo esto se fue acumulando y agravando la situación. En este año ya van 4 meses que no hay aumentos de ningún tipo, ni siquiera por debajo de la inflación, nada. Sumado a eso, algunas cuestiones administrativas que cambiaron, el gobierno nacional eliminó la intermediación entre la prepaga y la obra social. Antes la prepaga, que era la que tenía el afiliado, brindaba la prestación a través de la obra social. Esa triangulación se eliminó y eso generó una cuestión administrativa que encima nos demoró las autorizaciones en muchos casos para comenzar a trabajar y por ende comenzar a facturar. Entonces tenemos el cúmulo de inflación que no ha sido acompañada con aumentos. Además, este año directamente no aumentos. Y esto de autorizaciones tardías en el comienzo de los tratamientos y demoras en los pagos. Un combo explosivo. Combo explosivo, sumamente injusto, ingrato, tristísimo, ¿no? Que hay tantas personas a la deriva, hay tantos profesionales que lo hacen con una vocación y con un amor, como vos decías, pero bueno, tienen que sobrevivir, con amor solo no se come, ¿no? Y digo, pensaba recién, porque estamos hablando siempre de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Qué lástima que el derecho sea tan pisoteado, tan vulnerado. Sí, tal cual. Y es un sector, como vos decís, muy, muy vulnerable. Ahora, por ejemplo, los prestadores ante esta situación están teniendo que elegir entre dejar de prestar el servicio y cerrar directamente. O sea, abandonar a sus niños, a sus adultos, a todas las personas que están acompañando, ¿no? Sí. Los centros que por ahí les es un poco más difícil cerrar, están teniendo que adquirir deuda o porque piden préstamo o porque deben encargas sociales en lo que son los sueldos de los profesionales o porque también, empezaron algo que me parece muy grave y quiero resaltar, hay muchos servicios que son doble jornada que brindan alimentación
y que en muchas familias es el único alimento de calidad que tiene la persona con discapacidad en el día, y esos servicios ya no pueden brindar alimentación. O sea, imagínate lo grave que es la situación, que ya no pueden brindar eso, que es parte del servicio en realidad, pero están teniendo que pedirle a la familia que les envíen la vianda con la comida que puedan, porque eso no se puede ya cubrir. Ahora, y también pienso, ¿no? En esto de que es un circuito, es un trabajo tan artesanal para que el que lo conoce de adentro, tan eslabón por eslabón, para ver las respuestas de las personas, cómo van evolucionando en sus procesos, que es tan indispensable no cortarlo, la continuidad de eso, ¿no? Por eso me parece que hay dos trasfondos acá. El económico, que es muy fuerte, y la evolución de la persona, que por eso tiene tantas a su alrededor, ¿no? Terapeutas, maestras, fonoaudiólogos, bueno, todo lo que hace al crecimiento, ¿no? Qué lástima eso. Sí. Y todos los vínculos creados con los equipos. Lo social. Bueno, sí. También la degradación de la calidad del servicio viene por el lado de que ya no, si no te alcanza para vivir, no te alcanza para seguir formándote, que es muy importante en discapacidad, tener una formación específica. Sí, y capaz que muchas maestras, o todas las personas que involucran este trabajo, ¿no? Hacia las personas con discapacidad, capaz que tienen muchísimo compromiso, pero no basta con eso, ¿no? Sí. Hay que subrayar que esto tiene hay que buscarle la vuelta a esto. Lo que se está pidiendo es que salga una ley que se propuso desde diputados, que tiene que pasar ahora por la Comisión de Hacienda y Economía, y después, si sale de ahí, va a ser tratada en el recinto. Ese proyecto de ley, si bien es discutible porque no es perfecto y tiene muchas cosas que mejoraríamos desde el sector, pero lo que propone es declarar la emergencia en discapacidad hasta el 2027. Bien. Y eso sería una gran ayuda, ¿no? Y después también propone revisar el tema de lo arancelario, retrotraerlo a los valores que había antes de la devaluación del 2023, de diciembre, y actualizarlo por inflación, descontando los aumentos que sí nos han dado. O sea, me parece bastante justo también lo que propone. Totalmente. ¿Vos crees que sos optimista frente a esa ley de mañana? No tanto, pero digo, porque nosotros decidimos desde la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba apoyarla, porque es lo que hay hoy, es la lucha y es mejorable, pero de última se puede mejorar en el recinto cuando se discuta. No soy tan optimista porque, bueno, que pase la comisión que tiene que pasar ahora va a ser difícil. Claro. Entiendo que es la comisión que preside Expert, es la de Hacienda y Presupuesto o Economía de Hacienda. Y después, aun si saliera como ley, obviamente por una cuestión de la Constitución argentina, el Ejecutivo siempre tiene la potestad de vetarla, ¿no? Bien. Entonces son como muchas los ítems que tenemos que ir superando para que salga. Te escuchaba y digo, es tan burocrático, es como todo un sistema que se fue devaluando, degradando, desprestigiando. Sí. Se le fue faltando el respeto de una manera tan impune. ¿Vos crees que también hay ahí hay irregularidades, hay robos de estos fondos, hay algo también que habría que rever de otra manera? Que es sí, hay mal uso. Lo perverso de la malversación de los fondos, ¿no? Para la discapacidad. Sí, hay mal uso. Quiero igual aclarar que son los menos, pero hay en algunos sectores de la Argentina, de prestadores, por ahí hay servicios que se brindan sobre una misma persona que en realidad son servicios incompatibles entre sí. Y eso implica un gasto para el fondo. Aclaremos, porque por ahí la gente no está al tanto, en discapacidad los montos que se cobran están dispuestos por el gobierno nacional, que son los aranceles que se cobran por cada servicio en discapacidad, y todo lo que la obra social o prepaga paga por esos servicios, se da vuelta y lo recupera de un fondo de redistribución. Ese fondo está constituido por una partecita de impuesto al IVA, una parte de los ingresos que tiene de los aportes de los empleados las obras sociales. Sí. O sea, está constituido en realidad por aportes nuestros, en definitiva. Claro. Ese fondo está creado para que las obras sociales puedan hacer frente al reintegro de prestaciones o crónicas o costosas. No es solo para discapacidad ese fondo, también es para oncología, HIV, trasplantes, o sea, todo lo que por ahí puede resultar muy costoso para una obra social, y está creado porque
a lo mejor en un mes la obra social tiene 5 contingencias, no sé, 5 trasplantados que no podía prever. Entonces ese fondo justamente sirve para que esa obra social pueda hacer frente a la cobertura de eso. Hoy, y esto es real, y es verdad cuando los funcionarios lo dicen, el fondo que está creado para todo esto que les cuento es utilizado en un 80-90% para discapacidad. O sea, es mucho lo que se lleva a discapacidad de este fondo, ¿no? Bien. ¿Por qué? Bueno, porque las coberturas se han ampliado, digamos, por muchas buenas razones, pero también hay un mal uso en algunos casos, que igual, insisto, son los menos, pero existen. Nosotros desde la Cámara hemos contemplado, por ahí hemos encontrado algunas de estas cuestiones y lo hemos conversado con funcionarios de la Superintendencia y del Gobierno Nacional, y bueno, todavía no hemos visto que se tomen acciones al respecto, ¿sí? ¿Crees esperemos que sí. Esperemos, sí. ¿Crees que porque se subestima mucho a esta población? No sé si se subestima, yo creo que hay una cuestión de verlo, creo que como desde lo presupuestario. Y hay, bueno, unas metas muy fijas, ¿no? Sobre ahorro y equilibrio fiscal y demás, y entiendo que en otros gobiernos, tal vez cuando el fondo ya explotaba y no podía cubrir, le daban fondos del tesoro. Ahora no va a pasar eso, sí, pero lo que nosotros desde la Cámara propusimos a los actuales funcionarios es: entendemos que esto no va a pasar, que se está cuidando el equilibrio fiscal, etcétera, pero proponemos que entonces se revise esto y esto, o sea, vayamos con lupa a mirar lo que funcione mal para que empiece a funcionar mejor y ver si a lo mejor a quienes trabajan bien puedan darle un aumento, porque digamos, en definitiva, no es solo recortar, sino también revisar y mejorar. O sea, tiene que ser un combo completo. No, y para no perder los profesionales. Sí, por supuesto. Ahora, digo, ¿vos crees que la concepción es que esta población implica un gasto, solo un gasto, para los fondos? Sí, no sabría decírtelo si esa es la concepción, pero es posible. Pareciera que. Es posible que desde afuera, desde lejos, se pueda revisar así. Claro. Y no como nosotros que lo vemos y estamos en la trinchera, Claro, digamos, claro. Y escuchamos las historias de las familias. Eso te iba a preguntar, ¿alguna frase, alguna historia, algún título que te haya quedado a vos, que te haya partido, porque vos sos presidenta de todas estas personas que trabajan y que prestan su servicio, algo que te haya angustiado mucho? Y mira, bueno, te puedo contar de familias y después de prestadores. De familia, la otra vez hablando con una mamá que es de mi centro terapéutico, hablando con los padres, una reunión por este tema, ¿no? Planteando qué vamos a hacer, porque ya en breve no podemos cubrir las prestaciones con este monto. Y esta mamá, bueno, pide la palabra y nos cuenta que ella es enfermera, o sea que desde el lugar de entender y empatizar con la crisis en el sector de salud, y desde ese lado muy solidarizada con nosotros. También nos decía, ella es madre sola, porque el papá, bueno, no sé, se borró, tiene un hijo con condición del espectro autista, y después de trabajar 8 horas como enfermera, con todo lo que eso conlleva, porque es un trabajo muy... de servicio y de mucha entrega. Sí, tal cual. Volvía a su casa y hacía 4 horas de Rappi para poder tener un ingreso extra y cubrir los gastos. Entonces ella decía, si yo tengo que llegar a la situación donde se plantee que ya como los aranceles no cubren las prestaciones, los padres tienen que salir a cubrirlas, no lo voy a poder cubrir, decía. Claro. Porque imagínate, con esto que te cuenta, obviamente que no. Y así muchas familias. Y eso me partió el alma, porque aparte también me llevó a pensar, esta mamá, ¿cuándo vive? O sea, ¿cuándo descansa? Y cuándo comparte con su hijo, siendo que necesita tanta calidad de tiempo también, porque eso no es un... Digo, no son prestaciones básicas, implican un montón de cosas, ¿no? Que hay gente que no conoce. Y desde los prestadores, por ejemplo... Y de los prestadores, bueno, que te cuentan que había un centro que se le vino abajo una parte, digamos, del techo. Se cayó la infraestructura. Sí, una parte, y no podían arreglarla porque no hay nada, digamos. Centros que están muy preocupados porque tienen mucha deuda con respecto a las cargas sociales de los empleados,
Eso también fue algo que Ajá. propusimos con los funcionarios actuales, que por ahí se permita que estas instituciones se les condone esas deudas, por lo menos como un tiempo, Claro. como sucedió con la emergencia en salud, que podían las instituciones de salud por ahí no pagar las cargas sociales y tener ese tipo de Claro. deudas por la emergencia que había. Bueno, discapacidad no entra en esta emergencia, o sea que ni siquiera eso, o sea, ni siquiera hay un alivio fiscal para decirte, bueno, por algún lado, para el sector, nada. Bueno, Virginia, vamos a hacer fuerza, a ver si podemos mejorar en algo. Gracias. Porque vos sos una de las grandes agentes de transformación social, ¿no? Para que esto se pueda revertir un poco, para que tantas personas no queden tan solas, peleando por sus realidades, que ya de por sí son muy complejas y necesitan de todo este trabajo satelital de gente tan valiosa, ¿no? Y bueno, y a seguir contando historias, porque esto que parece tan frío y tan abstracto, tiene un montón de nombres, de apellidos, sí, de sufrimientos y de injusticias, ¿no? Así que bueno, ojalá. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias.